Una de las maneras en que los pseudoeruditos críticos y escépticos continúan atacando a nuestro Señor es negando que los sufrimientos de Cristo fueron planeados y con un propósito. Sostienen que la muerte de Él fue accidental y no planeada. Un trágico, lamentable y mal final para su vida. Insisten en que su muerte resultó de un error de mal cálculo que fue un notable intento de traer bondad al mundo, pero que terminó en un desastre imprevisto. Hay quienes sugieren que Jesús fue un hombre ingenuo, bien intencionado y bueno, que quiso elevar religiosamente al pueblo por medio de las ideas que les mostró, pero que falló en saber cuándo había ido demasiado lejos para otros. Para otros, Jesús también fue un nacionalista equivocado cuyos esfuerzos por realizar una revolución fueron totalmente torpes, o que fue un supuesto conquistador ambicioso con delirios de grandeza. Ha habido quienes afirman que él fue solo otro fanático religioso. Todos estos puntos de vista falsos acerca de Jesús imaginan que los acontecimientos de su vida no resultaron del modo que él quiso que fueran. En lugar de eso, su sueño de lo que esperaba que fuera un mundo mejor terminó en pesadilla. Pero nada de eso podría estar más lejos de la verdad. Toda la trayectoria de la vida de Jesús fue profetizada 700 años antes e incluyó cada aspecto de su carácter como el Mesías, siervo de Jehová. Y es aquí donde comienza mi sermón. Y quiero que vayamos a las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 18, y quiero que leamos desde el versículo 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Lucas 18, 31 al 34. Isaías 53 narra esos eventos cumplidos, esos eventos a cumplirse 700 años después después de haberse escrito. Y creo que es digno de leerse completa esa profecía. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por sus conocimientos. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 52:13 al 53:12. Ese cumplimiento de esa profecía, en ese cumplimiento de esa profecía, Jesús manifestó que vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Juan 6:38. La voluntad del Padre fue que Él muriera anticipando la cruz, con la carga del pecado y la separación del Padre. Cristo expresó: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús no fue una víctima bien intencionada de un plan que lo sorprendió cuando salió horriblemente mal. Él sabía exactamente cómo terminaría su vida hasta el más mínimo detalle, y lo había sabido desde antes de la fundación del mundo, cuando el plan de salvación fue ideado. El centro de la fe cristiana es la muerte de Jesucristo. Todo en la historia de la redención en el Antiguo Testamento se mueve hacia la cruz. Todo lo que ha sucedido desde entonces se mueve desde la cruz. El Señor entendió todo el pasaje profético en el Antiguo Testamento relacionado con su muerte, a la cual aludió a lo largo de su ministerio. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Lucas 5:34 al 35. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. Jesús también hizo predicciones explícitas acerca de su muerte. El pasaje actual es la tercera y más completa de las predicciones específicas del Señor con relación a su muerte registrada por Lucas. Las palabras de Cristo aquí anticipan su sufrimiento en la cruz, y su resurrección revelan el plan, las proporciones, el poder y la percepción del sufrimiento. Y como primer punto quiero que veamos el plan del sufrimiento. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lucas 18:31. Como había ocurrido antes
Desde Lucas 9:51, Jesús se hallaba en su último viaje a Jerusalén. Esa travesía se acercaba ahora a su fin cuando el Señor y los discípulos, después de haber cruzado el río Jordán desde Perea al interior de Judea, se aproximaban a Jericó y a la empinada subida a Jerusalén. Desde ahí, Lucas 19:1 al 11, para que no hubiera ningún malentendido de parte de los discípulos, Jesús los llevó aparte con el fin de recordarles que lo que estaba a punto de ocurrir era el plan completamente de Dios. El sufrimiento y la muerte de Cristo no era ninguna sorpresa para él, sino más bien el propósito eterno de la encarnación. Desde luego que los 12 se dirigían a Jerusalén porque era tiempo para la Pascua. Lo que no entendían era que Jesús fuera el Cordero Pascual, el único sacrificio por el pecado que satisfaría a Dios y que proveería expiación para todos. Su muerte puso fin a todo el sistema sacrificial, una razón de que Jesús debiera explicarles las cosas por anticipado es que el concepto de un Mesías muerto era totalmente ajeno al entendimiento que tenían. Además, los discípulos eran conscientes del intenso odio que los dirigentes judíos hacia Jesús y la hostilidad y de la hostil recepción que le darían en Jerusalén. Los discípulos estaban asombrados y temerosos porque al parecer él se estaba entregando intencionalmente en manos de sus enemigos. Quizás tenían la misma actitud que Tomás expresó en Juan 11:16. Vamos también nosotros para que muramos con él. Puesto que conocían los temores de ellos, Jesús les aseguró que se cumpliría el plan de Dios y que también se cumplirían todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Un título mesiánico tomado de Daniel 7:13. La muerte de Cristo sería la culminación del propósito redentor de Dios. La cruz es el acontecimiento principal en la historia redentora y por tanto el hecho primordial en toda la historia. Los primeros acordes de la sinfonía de la cruz se pueden escuchar en Génesis 3. Después de la caída de Adán y Eva, estaban abrumados por la culpa. Al intentar ocultar su vergüenza, se cubrieron con hojas. Ese fue un intento humano inadecuado para tratar con la culpa del pecado, por lo que Dios mató a un animal, la primera muerte en la historia, y usó la piel para cubrir a Adán y a Eva. Las consecuencias del primer pecado revelan que el pecado y la culpa se cubren únicamente con la muerte de un sacrificio inocente. La verdad de que solo un sacrificio de sangre es aceptable ante Dios fue reafirmada en Génesis 4 cuando Dios aceptó el sacrificio animal de Abel, pero rechazó la ofrenda de productos de la tierra de Caín. Génesis 22 relata que Dios ordenó a Abraham que ofreciera como sacrificio a su hijo y heredero Isaac, a través del cual se debía cumplir el pacto abrahámico. Después de ascender al monte Moriah, Abraham puso a su hijo sobre el altar, pero antes de que le clavara el cuchillo, Dios lo detuvo. En lugar de Isaac, Dios proveyó un carnero que estaba atrapado en un matorral cercano. He aquí otro acorde de la sinfonía de la cruz. No solo es un sacrificio la única manera en que Dios, de la manera en que los pecadores son aceptados por Dios, sino que Dios mismo proveerá el sustituto. El nombre que le dio a ese lugar, Jehová proveerá. Génesis 22:14 refuerza esa verdad. De igual modo, el primogénito de todo hogar judío se salvó de la muerte mediante el sacrificio de un cordero sin mancha. Más tarde, en el monte Sinaí, Dios entregó la ley con su sistema completo y elaborado de sacrificios.
Todos esos sacrificios constantes revelan claramente que el sacrificio definitivo, satisfactorio y perfecto aún no había llegado, por lo que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10, 1 y 2. El Antiguo Testamento también contiene predicciones específicas de la muerte de Cristo en la cruz. El Salmo 22 describe gráficamente los detalles de su crucifixión, una forma de ejecución desconocida en Israel en ese tiempo. El Salmo empieza con las palabras de nuestro Señor pronunciadas en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los versículos 6 y 8 del mismo Salmo 22 predicen las presuntuosas burlas que el Señor recibió por parte de sus enemigos. Los versículos 14 al 17 describen el sufrimiento físico que el Señor soportó en la cruz. Esta predicción extraordinariamente precisa relata incluso el detalle de los verdugos el detalle de los verdugos de Jesús, que se dividirían la ropa de él. Versículo 18. Seguimos leyendo todavía el Salmo 22 y podemos compararlo con Lucas 23, 34. El maravilloso capítulo mesiánico Isaías 53 también predice los acontecimientos que rodearon la muerte de nuestro Señor en la cruz. El herido fue por nuestras rebeliones. Versículo 5. El versículo 7 predice el silencio de Jesús durante su ficticio juicio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 8 afirma que él fue cortado de la tierra de los vivientes. El versículo 9 aclara que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los cuerpos de víctimas crucificadas por lo general se arrojaban al basurero, pero Jesús fue enterrado en la tumba del acaudalado José de Arimatea. Mateo 27, 57 y 60. El versículo 10 revela que aunque Jesús puso su vida en expiación por el pecado, resucitaría para ver linaje y vivir por largos días. Además del Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 12:10 también predijo la crucifixión de Jesucristo, refiriéndose a él como aquel a quien los judíos traspasaron. La muerte de Cristo también se representa por ilustraciones y ejemplos. Juan 3:14 relata que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 10:11 Jesús se refirió a sí mismo como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús conocía todos los detalles de su muerte porque esta fue ordenada en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron reiteradamente de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sin embargo, algunos totalmente creen que Jesús ofreció el reino a Israel y que habría evitado la cruz y les habría concedido el reino si ellos lo hubieran aceptado. Pero Jesús vino a ofrecer el reino a través de la cruz. Según lo demuestran las detalladas predicciones en el Antiguo Testamento, hace de los acontecimientos que rodearon su muerte y resurrección, las profecías señalan anteriormente. Zacarías 9:9, que describe la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Salmos 2:1 al 3, que narra la
furia de sus enemigos, Zacarías 13:7, que relata el abandono de sus amigos, Zacarías 11:12, que cuenta la traición por 30 monedas de plata, Salmo 34:20, que habla de que ninguno de sus huesos sería quebrado. Comparemos Éxodos 12:46, Salmo 69:21, que afirman que le darían a beber vinagre, Salmos 16:10, que hace referencia a la resurrección, y Salmos 110:1, que describe la ascensión. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y fue entregado a la muerte por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, las proporciones del sufrimiento, pues que será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Lucas 18:32 y 33. Al combinar estos versículos con los relatos paralelos en Mateo 20:17 al 19 y Marcos 10:32 y 34, obtenemos todo el registro de lo que el Señor manifestó en esta ocasión. Él sería traicionado por las autoridades judías y después de un falso juicio sería condenado por ellos a morir y ser entregado a los gentiles, ya que los judíos no tenían la autoridad para ejecutar a alguien. Juan 18:31. Escarnecido, afrentado y escupido y crucificado. Mateo 20:19. Después de lo cual en el tercer día resucitaría. El detallado conocimiento de lo que le sucedería a Jesús en el futuro es otra muestra de la omnipresencia de Cristo. Su conocimiento de los corazones de las personas, del sitio exacto donde estaría un pez con una moneda en la boca, de una mujer a quien conociera por primera vez y que sabía que había tenido 5 maridos, de dónde estaría el pollino en el que montaría en la entrada triunfal y lo que sus propietarios dirían cuando los discípulos lo tomaran, de que los discípulos se encontraran con un hombre que llevaría un cántaro y que les mostraría el lugar donde tendrían la última cena, y de que Jerusalén sería destruida 4 décadas después. Pero estos versículos no solo predicen el sufrimiento de Cristo, sino que también transmiten la magnitud e intensidad de lo que soportó Jesús. El varón de dolores, Isaías 53:3, es interesante notar que para referirse a Cristo, el Nuevo Testamento usa a menudo las palabras en plural aflicciones, 2 Corintios 1:5, Hebreos 2:10, padecimientos, Filipenses 3:10, 1 de Pedro 4:13 y 5:1, sufrimiento, 1 de Pedro 1:11, mientras que en el Antiguo Testamento Isaías 53 da a conocer el alcance y la gravedad de lo que Jesús padecería. La naturaleza de los sufrimientos de Cristo se pueden resumir bajo 5 encabezados. Primero, Jesús sufrió deslealtad. Fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus más cercanos, un hombre en quien él había invertido su tiempo y su verdad, agravando el sufrimiento que le ocasionó el Señor. Esa traición se llevó a cabo en el entorno íntimo de la última comida de Pascua que él tendría con los 12. Judas traicionó a Cristo ante las autoridades judías por unas miserables 30 monedas de plata, exactamente como predijeran las escrituras, Salmos 41:9 y Zacarías 11:12. Cínicamente, con fingido respeto y con un beso, le señaló quién era Jesús a quienes lo capturarían. Segundo, Jesús sufrió rechazo, el cual vino antes que nada de parte de Israel,
Juan escribió: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Fueron los dirigentes de la nación, los sumos sacerdotes y los escribas quienes lo condenaron a muerte y lo entregaron a los romanos para que fuera ejecutado. El pueblo también lo rechazó delante de Pilato, gritando: sea crucificado. Mateo 27:22. Jesús también fue abandonado por sus más cercanos. Después de su arresto, todos los discípulos dejándole huyeron, pero el más profundo rechazo de todos fue el del Padre, que le hizo clamar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tercero, Jesús sufrió humillación. El inmaculado Hijo de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, fue escarnecido, afrentado y escupido. Lucas 22:63. Observa que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Lucas 23:11 registra que Herodes con sus soldados le menospreciaron y escarneció y vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato, mientras que Jesús estaba en la cruz. Los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23:35-37. Incluso uno de los crucificados junto a él le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El ultraje y el maltrato que había enfrentado a lo largo de su ministerio se intensificó en su muerte. Cuarto, Jesús sufrió injusticia. La santa, justa, recta y soberana segunda persona de la Trinidad fue falsamente acusada de pecado. Juan 9:24. Sedición, insurrección, Lucas 23:13 y 14. Y blasfemia, Mateo 9:3. Y sus juicios fueron demostraciones monumentales de injusticia en todos los puntos. Y por último, Jesús sufrió lesiones corporales. Fue brutalmente azotado con un látigo que tenía múltiples correas en cuyos extremos había atado pedazos de vidrio, hueso, roca o metal. Tan severo era el daño de tal flagelación que muchos morían mientras la padecían. La crucifixión era la forma más horrible de ejecución. En realidad, un fallecimiento por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueda tener de horrible y espantoso: calambres, mareos, sed, fiebre traumática, tétano, permanencia de tormento, horror de anticipación, mortificación de heridas desatendidas. Todo esto intensificado hasta el punto en el que no se le puede soportar en absoluto. Tercer punto: el poder sobre el sufrimiento, mas al tercer día resucitará. Lucas 18:33. Jesús murió antes de la puesta del sol, que dio fin a una jornada del viernes. Resucitó temprano en el domingo por la mañana y vive para siempre, en cumplimiento de la promesa registrada en Salmos 16:10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque sepultado en la tumba de un hombre rico, Isaías 53:9, él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso indica que Jesús volvería a vivir después de su muerte. En Juan 2:19 Jesús declaró: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Juan 12:24 añadió: de cierto os digo
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La historia no concluirá con la muerte de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Cuarto y último punto. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Lucas 18:34. A pesar de la clara enseñanza de Jesús, los discípulos no percibieron el significado de lo que les acababa de enseñar. La triple repetición. Ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Destaca la falta total de entendimiento que tenían. Los críticos ven en esta declaración una prueba de que Jesús nunca hizo esta predicción. Sostienen que si lo hubiera hecho, sin duda los discípulos habrían entendido y no se hubieran sorprendido cuando aconteció lo que el Señor predijo. Es cierto que ellos captaron algunas de las verdades espirituales que Jesús enseñó, como las parábolas, pero hubo una razón perfectamente buena para que los discípulos no captaran la enseñanza del Señor en cuanto a su sufrimiento y su muerte. Y es porque esta enseñanza no encajaba en la teología mesiánica que tenían. Los discípulos esperaban que el Mesías fuera un rey que derrotaría a los enemigos de Israel y que establecería su reino. Ellos esperaban una coronación, no una crucifixión. Un Mesías que les matara a sus enemigos, no uno que resultara muerto por su propio pueblo. La idea de un Mesías crucificado era un absurdo para ellos. Era tan ridícula que ni siquiera pudieron comprenderla. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, escribió Pablo en 1 Corintios 1:18. Por tanto, Cristo crucificado fue para los judíos ciertamente tropezadero, versículo 23, una barrera enorme que no pudieron superar. Después de su resurrección, Cristo reafirmó la veracidad de las enseñanzas del Antiguo Testamento relacionadas con su muerte y resurrección, y reprendió a los discípulos que por no entenderla en el camino a Emaús, les dijo a dos de ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25 y 27. En realidad, un Mesías moribundo no era coherente con la teología y la interpretación del Antiguo Testamento que los discípulos tenían. Pero finalmente llegaron a entenderla, creerla y predicarla.